Bueno, aquí estamos, ya hicimos un entretiempo, hicimos ya, un calentamiento. Bueno, presidente, no se explicaba. Jorge Sigal, Beto Valdés, Pablo Mendelevich. Ustedes han escuchado algo del programa, supongo, y lo que a mí me dejó muy preocupado, esto estaba desde antes ya, es el tema de la inteligencia en Argentina, o no sé si decir de la falta de inteligencia, pero esto de golpe se ha convertido en un volcán. Acá aparecen los señores X. La guerra de espías, dice y no usted. Sabíamos qué importantes eran, y eran importantísimos, sabían todo, contaban todo, y acá estamos. ¿Cómo reaccionan ustedes frente Y esto a recién empieza, Mariano. Perdóneme, y le agrego, para contextualizar, durante el corte estábamos hablando de algo que le planteábamos a Sanz sobre las designaciones estas de espías K, entre comillas, que la revista Noticias reveló con nombre y apellido, que tiene un debate aparte, ¿no? Pero me parece que los candidatos es una de las cuestiones que deberán decir a la gente qué van a hacer. La impresión que me dio a mí las conversaciones sobre este tema es que nombre usted a quien nombre, va a caer en la zona de los espías. Y bueno, porque hay carpetazo, ¿no? A ver. Eso es una realidad que hablaba, ustedes lo charlaban con el senador Ernesto Sanz, y objetivamente hay un dato que, más allá de la oposición, que no está diciendo nada, hay un dato muy interesante y que tiene que ver con el rol del general Milani. En el oficialismo, ¿qué se dice cuando van pasando las semanas, los meses, y siempre se decía, bueno, el peronismo acompaña, pero hasta la puerta del cementerio? Bueno, ya entramos en 2015 y siguen yendo los gobernadores y aplauden, Una de las explicaciones naturales es decir, lo hacen por necesidades fiscales, porque no les manden los fondos. Pero la otra, la que nadie habla, y que es muy interesante, que hay muchos gobernadores que van porque tienen miedo al carpetazo de Milani, porque precisamente tiene base, inteligencia de ejército, prácticamente en todas las provincias, y tiene una ficha completa de gobernadores que en líneas generales tienen algunos cadáveres en el ropero, ¿no? O sea que estás dando una explicación de por qué el partido vegetal sigue, diría Jorge Asís, no se mueve tanto, después que lo echaron al Chueco Mazón, después que lo barrieron a Marangoni en la capital federal. Que no lo saludó la presidenta la semana pasada en videoconferencia el gobernador Paco Pérez, enojada por el cierre de lista que hizo a instancia del Chueco Mazón. Pero bueno, es el temor por los fiscales, el temor al bolsillo y al carpetazo, que en un año electoral es complicado. Jorge. No, estaba pensando lo que decía el doctor Grondona. Me parece que el tema es que todavía no empezamos a discutir absolutamente nada. Un poco lo decíamos en el corte. Todavía no se está discutiendo absolutamente nada. Hay algo alentador, en mi opinión, que cambió el escenario político, que es justamente la convención radical del sábado. ¿Por qué lo cambia? Lo cambia porque se empieza a plantear esto, la necesidad. Primero, la convergencia ya de distintas fuerzas obliga a empezar a competir por temas más concretos. Por eso se empieza a hablar, y uno puede empezar a preguntarle a los candidatos, ya candidatos concretos, candidatos a algo, candidatos a quedarse con el poder, o con la primera, o ser segundo, digamos, lo que les toque. Pero entonces vos empezás a hablar de cosas concretas. Creo que en ese sentido es un avance. No teníamos esto hasta las elecciones. Estas pueden ser las primeras elecciones donde se empieza a discutir en la Argentina de otra manera. Donde las PASO se pueden convertir en algo mucho más interesante, o el tránsito de las PASO, que las propias elecciones generales, donde me da la sensación, no sé Pablo, va a estar mucho ya dicho, ¿no? Porque las PASO van a ser, en algunos casos, tan intensas, que me parece que vamos a gastar la pólvora de las preguntas y de exigir definiciones a los candidatos en esas definiciones. Sí, a mí me parece que hay una impostación, una ficción con el tema de las PASO, ¿no? Que fingimos que es un sistema, es un régimen de internas abiertas, simultáneas y obligatorias que rigió siempre. No rigió nunca, se estrenan ahora. Claro. Nunca se usaron para una presidencial. En el 2011 fueron un decorado, porque todos los partidos llevaron resuelta a dedo su interna. Entonces, lo único que terminó haciendo eso fue una competencia interpartidaria en vez de intrapartidaria. Y creo que ahora en la Argentina pasamos de tener un sistema electoral de una vuelta a uno de 3 vueltas. Nos salteamos un capítulo. Sí. O no. Pero puede ser de 3, puede ser... utilizar la PASO como herramienta de competencia interna, puede alinear.
no nos olvidemos que el debut de las primarias que vos hacías referencia a, Pablo, en 2011, más allá de que no hubo competencia porque la oposición no definió absolutamente nada y no lo tomó como una herramienta, a Cristina le sirvió directamente para... Consagratoria, fue consagratoria. Y muchos consideran que esta PASO... Sacó el 50% en las Muchos PASO. dicen que esta PASO, la del 8 de agosto, puede llegar a ser una primera vuelta. Es decir, claro, es muy difícil revertir las tendencias de las PASO. La verdad, Beto, nadie sabe cómo van a funcionar, porque no se hizo nunca. Sí. Todos fingimos que pero tuvimos algún tipo de experiencia. Sistema consolidado. Tuvimos algún tipo de experiencia en las legislativas 2013, más allá de que eran pero cargos. No te sirve porque un dato para tener en cuenta que muchos encuestadores lo plantean. El escenario electoral de la provincia de Buenos Aires en 2013 fue la consolidación del triunfo de Massa. Fue precisamente después de las PASO hacia las elecciones generales. ¿Por qué? Porque fue impresionante la transferencia de votos que perdió Francisco de Narváez y que fueron a Massa. Entonces, digamos que ese fenómeno no solo no se revierten las diferencias por la experiencia reciente en las PASO, sobre todo el candidato opositor, sino que se amplía. Bueno, porque en la Argentina hay una cultura política muy fuerte del winner y el loser, ¿no? Si vos ya tenés aspecto de ganador, sos Gardel. Y si tenés aspecto de perdedor, que es lo que el riesgo que está corriendo Massa en este momento, podés desbarrancarte. A propósito, el enigma y el desafío de Massa, ¿no? Porque después está el desafío Scioli, dentro de la lógica del Frente para la Victoria. Tengo muchas preguntas para ver qué piensan, porque todo esto es, hagan su juego, señores. Hay posibilidades... Agrego preguntas, contesten las que quieran. El enigma Massa, ¿qué puede hacer Massa? ¿Se peroniza Massa? ¿A quién? ¿De dónde toma votos después de esta definición radical? La otra. Esa no la contestamos. Ah, bueno. Un punto menos que le debe. Después, la otra. ¿Hay posibilidades ciertas de que a Scioli se le impida competir por el Frente para la Victoria? Esto es la radicalización, no en el sentido partidario, sino de extremismo del cristinismo convertido en secta. ¿Puede haber reacción del peronismo? De hecho, esto vos haces referencia, que uno dice cómo le van a impedir a Scioli ser candidato presidencial, es un tema que se habla en el entorno. O sea, en el sciolismo, en la mesa chica del sciolismo, hace prácticamente un mes, casi paralelamente con la manija que se le empezó a dar de parte de la presidenta Florencio Randazzo, empezaron a decir, y si esto es verdad, si los rumores que dicen, a mí me han contado que se lo han dicho a Scioli, la respuesta del gobernador es, che, no lo repitan, no anden diciendo estas cosas. No den ideas. Dicho Scioli. Yo creo que es por temor a que lo escuchen. Claro. Entre otras cosas, hablando de la inteligencia, como decía Mariano. Entre otras cosas, le bajaron el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Perdón, no se lo bajaron, ¿eh? Marangoni llegó hasta la puerta, ahí hasta el último momento, y dijo, pensándolo bien voy a sacar pocos votos, así que no me voy a presentar, después de haber gastado varios millones de pesos en la campaña. Eso es lo que dice el sciolismo, parece un chiste, pero eso mirá lo paradójico, a él no es que se lo bajaron, Scioli aceptó bajarlo, porque de hecho el kirchnerismo no pudo bajar a Heller y a Aníbal Ibarra. Claro. Ellos querían bajarlo a Carlos Heller. Carlos Heller se rebeló, no aceptaba la candidatura de Gabriela Cerruti y armó una estructura por afuera. Entonces, Scioli no podía mantenerlo a Marangoni. Pero yo creo, retomando un poquito de la conversación, yo creo que el sábado cambió el escenario nacional. Cambió. Todavía no sabemos hacia dónde. ¿Con la Convención Radical? Sí, en realidad con la Convención Radical ganando la alianza con el PRO y con la coalición cívica. ¿Por qué digo que cambió? En principio se politiza la campaña, nosotros no estamos acostumbrados a eso, se politiza en este sentido. Se politiza quiere decir que hoy Macri tiró 2 o 3 títulos. Sí. ¿Cuándo ustedes escucharon que alguien hable de qué va a hacer con la televisión pública? ¿Cuándo se habló de la Argentina qué se va a hacer con fútbol para todos? Mirá que hace rato que estamos con estos temas. No se hablaba de estos temas. Entonces me parece que ese es el ingrediente nuevo, es lo que puede, por lo menos a mí, me parece que puede sanear un poco una democracia que viene con una renguera bastante Lo que pasa es que ¿no? para llegar a ese escenario maravilloso de una politización donde obliguemos a los candidatos a las definiciones fuertes, todavía faltan algunos jugadores. Por eso digo, Massa, el enigma Massa. ¿Qué hace Massa? ¿Se peroniza Massa? No le queda otra. En algún momento, si ustedes recuerdan, el que mayores chances tenía de armar unas PASO
bien nutrida, era Massa. Lo había tentado a De la Sota, lo había tentado a Rodríguez Sá, de hacer no sé, él habrá pensado de sparrings, ¿no? Como habrá pensado Mauricio Macri, no lo sé, no creo que sea tanto con Carrió y con Sanz. El radicalismo es otra cosa. Pero después, por desconfianzas mutuas de la Sota, que ratificó su candidatura, con Massa se quedó solo, él y sus circunstancias, digamos, sin Massa. Lo perdió a Reutemann. Lo perdió a Reutemann. Digo, en esta instancia, ya no qué quiere hacer Massa, ¿de dónde ven ustedes puede sacar electorado Massa? El peronismo. El peronismo. Porque lo que dice Jorge, y que yo coincido plenamente, el Gualeguaychú es un cambio virulento de escenario, de barajar y dar de vuelta. Primero por el ejemplo que dio la Unión Cívica Radical en este contexto político de espacios personalistas donde define a alguien y se acabó. Leí a alguien que decía una cosa que me pareció muy interesante. La Unión Cívica Radical es el partido político más parecido a los uruguayos. Y eso es típico del Partido Colorado uruguayo, del Partido Nacional, que 370 tipos discutan durante 10, 12 horas y después se vote y se defina una estrategia, se definan muchas cuestiones. Pero más allá de eso, me parece que también ahí se le cierra a Massa, más allá de lo que puede llegar a redituarle a Macri, se le cierra a Massa ese sueño de las fotos con Cano, con Morales. Pierde Reutemann. Nunca, ¿se acuerdan que siempre se hablaba de la cantidad de intendentes que, guarda que las garrochas, que después de su triunfo electoral en 2013, OTC? Los prófugos. Ninguno más. Insaurralde sigue el histeriqueo. Pero no le queda otra que la base electoral del peronismo. También hay que tener... ¿Coincidís? Sí, absolutamente. Insaurralde... Tenías que disentir. No estoy de acuerdo con eso. ¿Qué dijo? No, Insaurralde es una mezcla de General Alais con la doctora Fein, ¿no? Son largas promesas, siempre están prometiendo lo que van a hacer para el futuro, nunca llegan. Claro. ¿No? Y Insaurralde en algún momento esperemos que se defina antes de que termine el siglo XXI, por lo menos. Bueno, una definición puede ser nuevamente candidato a intendente de Loma de Zamora, que es un distrito clave, estratégico. Bueno, ¿ves? El otro día lo entrevistaba a Sergio Massa en Expo Agro para la radio, y cuando se iba, ¿no? Sonriendo en todo momento, cuando se acaba el reportaje también, le tiro antes que se baje de nuestro estudio móvil, le digo, ¿y qué pasa? ¿Que dejaste de ser el favorito? La provincia de Buenos Aires, dijo, ¿no? Ahí está la clave. En ese sentido, no puede hacer pie del todo o no tan prometedoramente quizá como los candidatos que tiene, ahí sí tiene masa crítica, Massa, valga el juego de la palabra, y no tanto Macri. ¿Le alcanza con la provincia de Buenos Aires? ¿Puede retener la provincia de Buenos Aires? Bueno, también está por verse hasta dónde llega la radicalización, Valga el juego. de profundización del kirchnerismo. Sí, claro. Hasta dónde llega esta escalada que uno, bueno, hoy lo hablábamos un poquito nosotros que no se entiende del todo, no se entiende muy bien. Si alguien puede en esta mesa revelar qué es lo que esencialmente piensa Cristina Fernández de Kirchner, si es que tiene pensado creo que yo voy a contestarle no piensa. No, yo creo que tiene tiene posiciones contradictorias ella misma, que están hablando de una seria turbulencia interna, una indefinición, y que está tironeada por lo menos por dos cosas. Una, la idea un poco osada de ganar en primera vuelta, porque sabiendo que en el segundo balotaje no tiene ninguna oportunidad. Esa idea se le acaba de derribar el acuerdo del radicalismo con Ese Macri. es el nuevo escenario. Claro, es el nuevo escenario, por eso es tan importante. Pero también hay otro elemento. Yo y la otra, creo, y la otra es esta idea de que ella quiere favorecer a Macri, quiere hacer que gane Macri, exacto, que es incompatible con la otra. O sea, ¿qué quiere, ganar o perder? No está claro. Da la impresión, a ratos parece que quiere ganar. Pero evidentemente... en mi larga vida no he visto a nadie que trabaje para que gane otro. Claro. Bueno, Menem con De la Rúa. Menem 1999. Por lo menos para que pierda Duhalde. Para que pierda Duhalde. Puede ser. Alfonsín mucho por Angelos no hizo, tampoco.
Es más, él apostaba a Cafiero, después pierde la interna. Bueno, ojo que eso en el peronismo... Yo le voy a agregar, a Mariano le faltó una palabra. En mi larga vida no he visto a nadie que trabaje visiblemente o expresamente para beneficiar a otro. Pero subterráneamente tal vez sí, Mariano. Esos son los circuitos de los hormigueros, ¿no? Claro. Por adentro, lo de Menem no fue muy disimulado. No. Ahora, pero digo, volviendo a ese tema que me parece importante, o sea, Cristina aún no ha definido, y eso dicen en su mesa chica, si va a ganar o ese sueño, por más que no sea factible, más allá de lo que pensemos nosotros, de ser la líder de la oposición. Porque objetivamente yo creo que no existe ese puesto, Cristina... no existe. El líder de la oposición en la Argentina no existe. Eso mismo se dijo cuando Lilita Carrió salió segunda en la presidencial, en la que le duplicó los votos Cristina. Y se decía, Lilita va a ser la líder de la oposición. No fue nunca la líder de la oposición, fue una opositora más. Pero tampoco se lo planteó en términos institucionales. ¿Con qué presidente? Y con Macri. Es el sueño de ellos. La carta de Papá Noel, digo, del cristinismo duro, no del peronismo. En la Argentina no hay líder de la oposición es una sumatoria ni siquiera es una sumatoria, es un archipiélago. Yo te puedo asegurar que el próximo gobierno, con la bomba que le deja el actual, va a tener una oposición kirchnerista sin ninguna duda. Sin duda. Va a ser muy fácil hacer oposición, porque vas a empezar a decir, ajuste, acá hay ajuste, neoliberales. Yo creo que el kirchnerismo no pensó nunca en el descenso. Yo tengo un amigo que se dedica al andinismo y dice que los andinistas tienen que, cuando están subiendo, pensar cómo van a bajar, porque ahí arriba no se puede vivir. Y yo creo que el kirchnerismo tiene este problema. Entonces, por eso nos confunde tanto y tratamos de descubrir todos los días el juego secreto de Cristina. Un agregado. Tiene que pensar cómo bajar, pero no puede pensar cómo bajar. Porque no saben cómo bajar, porque no saben bajar. No, y además porque no ejercitaron para eso. Porque Pero es bajar o buscar fueros, o construir poder. Todo junto no se puede. Están haciendo eso, están colonizando el Estado en distintas áreas, sí, lo acaban de hacer con la inteligencia. Pablo, te voy a decir algo, también es un poquito relativo, ¿no? Es decir, por supuesto nosotros tenemos la obligación de decir estas cosas, es decir, 300 agentes nuevos de inteligencia, pero recién lo dijo Sanz, y la verdad es que me parece que incluso estas cosas son cosas desesperadas. Hoy el kirchnerismo está, por primera vez, hace muy poquito, cayó en la cuenta que se va. Cayó hace muy poco en la cuenta. Sí. Hasta hace unos meses la fantasía era otra. Ahora están pensando que... Bueno, yo todavía... La presidenta todavía le costó, en los últimos discursos recién empezó a decir el 10 de diciembre me voy, ¿no? Yo todavía me sigo preguntando si se va el 10 de diciembre. Lo que les puedo decir, señores... Pero no porque se quede, sino porque no sé si llega. Es que nos tenemos que ir nosotros. La charla está fabulosa, interesantísima, le ponemos punto suspensivo y lo invitamos, ¿no, Mariano?, a otro cierre de otra noche de las largas que nos esperan todavía en un año electoral. Gracias. Muchas gracias por el intercambio. Gracias a ustedes.